4 ladrones armados irrumpen en un banco en Argentina, tomando rehenes mientras la policía rodea el lugar por todos lados. Después de horas de negociación, los ladrones anuncian que están dispuestos a entregarse con una condición simple: que les traigan pizza. El pedido llega, pero de repente se corta toda comunicación entre ellos y la policía. En ese momento, la policía decide entrar por la fuerza. Pero la sorpresa es grande. Dentro del banco solo quedan los rehenes, y la bóveda ha sido saqueada por completo. Los ladrones han desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. No hay túneles, ni salidas secretas. De inmediato, la mirada de la policía se dirige a los rehenes, sospechando que los ladrones podrían estar ocultos entre ellos. ¿Será eso cierto? ¿O hay una astuta estrategia detrás de esta desaparición? En el episodio de hoy, revelaremos la verdad sobre el mayor robo a un banco en Argentina. El Grupo Halcón, el famoso Grupo Halcón, no entra, no sabe que abajo... En el año 2006, se llevó a cabo el mayor robo a un banco en la historia de Argentina, una operación extremadamente compleja e ingeniosa. El cerebro detrás de este golpe fue Fernando Araujo, quien lideró al equipo de 4 ladrones. El segundo era el ingeniero de la operación, Sebastián Bolster, seguido por el financiador, Beto de la Torre. El cuarto miembro era Luis Celanías, conocido como El Violento. Además, había 2 asistentes cuyos nombres no se revelaron, conocidos como El Doctor y El Chico, aunque su participación fue menor. La historia comenzó cuando Fernando, el líder y mente maestra, visitó a su psicólogo y le dijo, sin rodeos, que planeaba robar un banco. Al principio, el médico se sorprendió y pensó que Fernando había abusado del consumo de marihuana, pero pronto se dio cuenta de que hablaba en serio. El psicólogo le preguntó, ¿por qué tienes el deseo de robar un banco? La motivación de Fernando era inusual. No se trataba del dinero, sino que veía el robo como un arte, una pasión, algo loco que sentía que debía hacer. La siguiente pregunta del psicólogo fue, ¿y cómo piensas hacerlo? Fernando, con una sonrisa enigmática, respondió, no lo sé ahora, pero lo sabré mañana. En esos días, Fernando recorría diariamente las calles de la capital argentina, Buenos Aires, observando los bancos con ojo de experto, buscando cualquier vulnerabilidad de seguridad que pudiera facilitar la ejecución de su audaz plan. Después de días de búsqueda minuciosa, Fernando encontró el banco perfecto, Banco Río, uno de los más prestigiosos de la capital, ubicado en una zona exclusiva habitada por la élite, lo que significaba que sus bóvedas estaban llenas de las riquezas de los más adinerados de la región. Fernando comenzó a reflexionar sobre la mejor forma de infiltrarse en este banco y robar su contenido. Tenía 2 opciones. La primera, realizar un atraco armado tradicional, pero este era extremadamente arriesgado y ofrecía ganancias limitadas. La segunda opción era cavar un túnel desde la calle hasta la bóveda del banco, un plan extremadamente complejo que requería equipo especializado, un equipo altamente organizado, y enfrentarse a un sistema de seguridad con sensores avanzados. Tras varios días de análisis y evaluación de ambos planes, Fernando decidió apostar por la segunda opción. Aunque estaba llena de riesgos, si lograba ejecutarla con éxito, las recompensas serían tan grandes que valdrían la pena el esfuerzo. Al principio, el plan de Fernando era sencillo: alquilar una casa o un almacén cerca del banco y empezar a cavar directamente hacia la bóveda. Un plan tradicional, pero agotador, que requería mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, mientras caminaba un día por las calles de Buenos Aires, observando cada detalle con atención, sucedió algo inesperado. Notó algo extraño en la calle donde se encontraba el banco. Cada 10 metros, aproximadamente, había tapas de alcantarillado dispuestas de manera regular, como si formaran un mapa cuidadosamente trazado. Fernando se detuvo a analizar esas tapas, y entonces lo entendió.
Había un túnel de alcantarillado que pasaba bajo tierra, probablemente justo al lado del banco. No pudo esperar más. Comenzó a seguir el recorrido de las alcantarillas, paso a paso, como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo. Este camino lo llevó hasta la desembocadura del túnel, que estaba a solo 150 metros del banco. La emoción lo invadió mientras exploraba el túnel. Era amplio, profundo, y pasaba directamente por debajo del banco. Pero pronto se dio cuenta de que esta idea, a pesar de su genialidad, era demasiado grande para llevarla a cabo solo. Necesitaba un compañero que lo ayudara en esta aventura, y no había nadie mejor que Sebastián Bolster. Sebastián, su amigo cercano, era un genio en electrónica y mecánica. Cuando Fernando le contó por primera vez su idea, Sebastián no pudo ocultar su asombro. ¿Fernando? ¿Robar un banco? ¿El hombre que conocía como un artista amante de la vida y del cannabis? Parecía algo loco e ilógico. Sin embargo, Fernando no dejó de explicar. Con gran entusiasmo, le habló del túnel y de cómo podían usarlo para llegar a la bóveda sin levantar ninguna sospecha. Todo parecía claro en su mente, incluso los detalles más pequeños. Sebastián dudó por un momento, pero pronto recordó el pasado de su familia. La familia de Sebastián fue una de las víctimas de la gran crisis económica en Argentina, cuando muchos bancos quebraron y su familia lo perdió todo. Para él, los bancos eran el verdadero enemigo, y esto no era solo un robo, era recuperar lo que les habían arrebatado. Sebastián, amigo de Fernando, aceptó ayudarlo a llevar a cabo su audaz plan para robar el banco. Fernando, el cerebro detrás de la operación, lideró esta misión con una precisión extrema, basándose en sus habilidades de planificación y pensamiento estratégico. Sin embargo, necesitaba detalles precisos sobre el banco, lo que lo llevó a iniciar una fase de recopilación de información cuidadosamente estructurada. Los dos amigos comenzaron analizando la red de alcantarillado cercana al banco, que sería el elemento clave de su plan. Fernando y su equipo decidieron medir la profundidad de cada alcantarilla utilizando cintas métricas para determinar el punto perfecto desde donde empezar a cavar. Estas mediciones no eran un paso aleatorio, sino una herramienta vital para calcular la distancia al banco a medida que avanzaban por el túnel, asegurándose de evitar errores que podrían costarles todo. Pero eso no era suficiente. El equipo necesitaba comprender el interior del banco con precisión. Aquí surgió otro aspecto de la genialidad de Fernando, ya que decidió con Sebastián infiltrarse como clientes comunes. Entraron al banco con sonrisas confiadas, fingiendo estar interesados en abrir nuevas cuentas. Mientras hablaban con los empleados, aprovecharon la oportunidad para bajar al sótano donde se encontraba la bóveda. Sus ojos captaron cada detalle: el tamaño de la sala, el número de cajas de seguridad e incluso la composición del suelo y las paredes. A pesar de esto, quedaba un vacío crucial: los planos arquitectónicos del banco. Este documento les habría dado una visión detallada del edificio, pero estaba resguardado en la municipalidad, lo que hacía su obtención un gran desafío. En medio de estos obstáculos, surgió una nueva necesidad. El equipo requería herramientas avanzadas para cavar y abrir las cajas fuertes, lo que requería una inversión considerable. Fernando no se dio por vencido. Contactó a una persona enigmática conocida como el Doctor, un intermediario con una amplia red de contactos. El Doctor desempeñó un papel crucial al presentar al primer nuevo aliado del equipo, Beto de la Torre. Beto era un veterano del crimen organizado, aunque su experiencia no estaba en robos específicamente, sino en el tráfico de armas y actividades ilícitas. Cuando Fernando y el Doctor se reunieron con Beto, este mostró un gran entusiasmo por el plan. Beto aceptó inmediatamente financiar la operación, convirtiéndose en el tercer miembro de la banda. Sin embargo, Fernando sabía que el grupo necesitaba otro elemento clave. El dinero no era suficiente. Necesitaban a alguien con habilidades de combate y amplia experiencia en el campo. Una vez más,
El doctor actuó como intermediario y les presentó a la persona ideal, Louis Silence. Louis era un criminal con un historial extenso, habiendo pasado 15 años en prisión tras realizar numerosos robos. Poseía una gran fuerza física y habilidades actorales impresionantes, lo que lo convertía en un miembro indispensable para el equipo. Con la incorporación de Louis, el equipo estaba completo, y ahora contaban con todos los recursos humanos y materiales necesarios. Pero los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. Los 4 miembros de la banda se reunieron y decidieron inspeccionar el túnel de alcantarillado, que sería una pieza clave para llevar a cabo su plan. Todos revisaron los cálculos previos, realizados por Fernando y Sebastián. Pero, como se mencionó antes, no eran lo suficientemente precisos para determinar el punto exacto de excavación. Fue entonces cuando surgió la necesidad de conseguir los planos del edificio del banco. Louis Silence no dudó en ofrecerse para esta peligrosa misión, diciendo con total confianza: «Yo conseguiré los planos». Y, efectivamente, pocos días después, Louis regresó con una sonrisa de triunfo y los planos en sus manos, que logró obtener sobornando a un empleado de la municipalidad. Gracias a los planos, el plan se volvió mucho más claro, y el lugar de excavación quedó perfectamente definido. El equipo comenzó de inmediato a preparar el equipo necesario. Compraron máquinas excavadoras y empezaron a trabajar en el lado del túnel de alcantarillado. Para garantizar la máxima discreción, uno de los miembros de la banda siempre se turnaba para permanecer fuera del túnel, vigilando la situación en la calle y asegurándose de que los ruidos de la excavación no fueran detectados. La excavación fue un desafío agotador que les tomó varios meses de arduo trabajo. Sin embargo, el túnel no era el único problema. Había un obstáculo aún mayor: los sensores de movimiento y las alarmas que se activarían al intentar acceder a la bóveda. Aquí fue donde nuevamente brilló la genialidad de Fernando. Con su experiencia técnica, comenzó a diseñar un traje capaz de ocultar el calor corporal para evitar que los detectaran los sensores térmicos. La idea era audaz e innovadora: un traje fabricado con materiales utilizados en sacos de dormir para acampar y escalar montañas. Fernando compró una cámara térmica y empezó a probar el traje él mismo, asegurándose de que no mostrara ningún rastro de calor corporal. Sin embargo, el traje era una fuente constante de preocupación. Un pequeño error podría delatarlos y arruinar toda la operación. Este desafío pesaba enormemente sobre los hombros de Fernando, pero nunca dejó de buscar soluciones. Un día se le ocurrió una idea loca que cambiaría por completo el rumbo de la operación. Su plan original consistía en acceder a la bóveda desde abajo, a través del túnel, sin levantar sospechas. Siempre había descartado la idea de un atraco armado, porque sabía que la policía llegaría rápidamente y rodearía el lugar. Pero esta vez decidió combinar ambas estrategias. Su nueva idea consistía en usar el túnel no para entrar, sino para escapar. El plan era realizar un atraco armado convencional, atraer la atención de la policía y hacerles creer que los ladrones estaban atrapados dentro del banco, mientras que, en realidad, el equipo usaría el túnel para escapar. Cuando Fernando compartió su idea con el resto de la banda, todos quedaron sorprendidos. El plan era extremadamente arriesgado, pero comprendieron su brillantez. Aceptaron de inmediato y comenzaron a trabajar en los detalles finales. Ahora tenían un objetivo claro: ejecutar una operación que nadie podría prever, que combinara audacia y engaño, dejando a la policía buscando en el lugar equivocado. Después de completar la preparación del túnel, la banda necesitaba conseguir las armas necesarias para llevar a cabo el golpe. En este punto, Beto asumió la tarea, asegurando que él se encargaría de todo. Durante un año completo de trabajo y preparación, el grupo cavó el túnel y construyó una pequeña represa dentro de él para elevar el nivel del agua de las alcantarillas. El objetivo era utilizar pequeños botes inflables para moverse
y escapar rápidamente a través del túnel. Inicialmente, planearon huir hacia la desembocadura del sistema de alcantarillado, pero pronto se dieron cuenta de que la policía lo descubriría fácilmente y podría perseguirlos. Cambiaron su plan para moverse en la dirección contraria al flujo del agua, una opción más segura, ya que había cientos de salidas posibles, representadas por las bocas de alcantarilla. Después de un estudio minucioso, eligieron una boca de alcantarilla a unos 200 metros del banco. Decidieron usar una furgoneta como cobertura, modificándola para crear una abertura en el piso que conectara directamente con el túnel. Beto, quien financiaba al equipo, compró la furgoneta y comenzaron las modificaciones en su casa. Mientras trabajaban en la furgoneta, el equipo fue sorprendido por la esposa de Beto, quien entró al lugar. Resultó que Beto le había contado sobre el plan con anticipación, pero aseguró a los miembros de la banda que ella era de confianza y los apoyaba. Fue la primera y última vez que la banda conoció a la esposa de Beto. Tras finalizar las modificaciones a la furgoneta, se dieron cuenta de que necesitaban un conductor experto para ejecutar la fuga. Aquí apareció una figura misteriosa conocida como El Chico, quien se unió al grupo como el responsable de conducir la furgoneta en el momento crucial. Sin embargo, quedaba un último desafío: ¿cómo abrir las cajas de seguridad? Abrirlas manualmente tomaría demasiado tiempo, algo que no podían permitirse. Aquí entró en acción Sebastián, el ingeniero creativo, quien diseñó una herramienta hidráulica capaz de romper cada caja en solo 5 segundos. Todo estaba listo. El 13 de enero de 2006 comenzó la operación. Sebastián se deslizó por el túnel de alcantarillado y llegó a la pared detrás de la bóveda del banco, esperando la señal de sus compañeros. Al mismo tiempo, los otros 3 miembros de la banda irrumpieron en el banco por la entrada principal, armados y tomando como rehenes a empleados y clientes. El guardia de seguridad actuó rápidamente y alertó a la policía, que rodeó el banco en solo 5 minutos. Fue entonces cuando Fernando puso en marcha el Plan Coco, una maniobra diseñada para distraer a la policía. Tomó a un rehén y salió por la puerta principal del banco, fingiendo un intento de escape, pero regresó rápidamente al ver que la policía rodeaba el lugar. Esta estratagema fue efectiva, distrayendo a la policía y ganando más tiempo para la banda. Sin embargo, el guardia de seguridad en la sala de monitoreo representaba una gran amenaza para la banda, ya que observaba todos sus movimientos y se comunicaba con la policía. Intentaron negociar con él para que saliera de la sala cerrada, pero todos los intentos fracasaron. Entonces, entró en escena Luis, el miembro más violento, quien llevó a una empleada que tenía relación con el guardia y le apuntó con una pistola en la cabeza. Con tono amenazante dijo: «O sales de la sala ahora, o la mato». El guardia se vio obligado a salir y entregarse a la banda. Para su sorpresa, los ladrones le ordenaron abandonar el banco de inmediato. El guardia salió rápidamente y sin resistencia, dejando la situación completamente bajo el control de los asaltantes. El guardia se dirigió hacia la policía y las fuerzas especiales que rodeaban el banco. El comandante de la policía le preguntó qué estaba ocurriendo adentro, y el guardia respondió que había 3 ladrones armados, con aproximadamente 30 rehenes. También mencionó que les habían quitado sus teléfonos. El comandante echó un vistazo rápido a través de las ventanas del banco y vio a uno de los ladrones agitándoles la mano mientras sostenía un teléfono, como si les estuviera indicando que llamaran al lugar donde se encontraba el guardia. Al mismo tiempo, Fernando dio la señal a Sebastián, quien esperaba en el túnel, para que comenzara a perforar la bóveda. Sebastián empezó a cavar y escuchó el sonido de algo moviéndose al otro lado. Era Fernando, quien estaba desplazando un archivador que estaba justo en el lugar donde Sebastián estaba perforando. Fernando suspiró aliviado cuando vio la cabeza de su amigo Sebastián asomando por el agujero en lugar de la policía. Había perforado en el lugar exacto. Después, comenzaron a abrir las cajas de seguridad.
El plan era abrir la mayor cantidad posible en 2 horas. Habían calculado que podrían abrir unas 400 cajas durante ese tiempo. Sebastián se encargaba de romper las cajas, mientras que Fernando almacenaba el contenido. Por otro lado, Luis y el financiador mantenían el control sobre los rehenes y trataban de retrasar a la policía hasta que se cumpliera el plazo de las 2 horas. Luis, conocido por su temperamento violento, estaba a cargo de las comunicaciones. Logró retrasar a la policía creando personajes ficticios y distrayéndolos. Incluso el comandante de la policía se sorprendió por la manera en que Luis hablaba con él. El comandante le preguntó a Luis cuáles eran sus demandas y éste respondió: «Mira, queríamos robar el banco e irnos de inmediato, pero ustedes llegaron más rápido de lo que esperábamos. No tenemos intención de herir a nadie, pero ahora no sabemos qué haremos». El comandante de operaciones observaba a Luis a través de su binocular mientras éste hablaba por teléfono. Luis estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas, luciendo relajado, como si estuviera en su propia oficina atendiendo una llamada de trabajo. El comandante sabía que estaba hablando con alguien con experiencia criminal previa. Luis continuó: «Déjame decirte algo, amigo. No hace mucho que salí de la cárcel. Pasé 15 años ahí, y este no es mi primer robo. Conozco todos tus trucos, así que por favor no juegues conmigo o podrías poner en peligro a los rehenes». El comandante respondió con preocupación: «No haremos nada. Solo libera a uno de ellos de vez en cuando para demostrarnos tu buena voluntad». Luis contestó nuevamente: «Te di al guardia. No seas codicioso. Nosotros somos los únicos que decidiremos cuándo liberar a los rehenes. Adiós». Con esa llamada, Luis obligó al comandante de operaciones a pensarlo 2 veces antes de actuar. Y eso era exactamente lo que los ladrones necesitaban: tiempo. Luis y el comandante se mantuvieron en contacto, mientras Luis inventaba algunas historias de vez en cuando para mantener distraída a la policía. Les pidió que llamaran a su abogado para negociar las condiciones de la rendición y les dio el número de teléfono de uno de los rehenes. Este hombre era peculiar. Tenía una habilidad única para retrasar a la policía, algo que sus compañeros valoraban enormemente. Lamentablemente, cuando pasaron las 2 horas, Sebastián, el ingeniero, y Fernando, el líder, no lograron abrir la cantidad de cajas de seguridad que habían planeado. Solo pudieron abrir 147 cajas debido a problemas con la herramienta hidráulica, que no funcionó como esperaban. Sin embargo, el botín que consiguieron seguía siendo considerable. Por ello, decidieron no arriesgarse más y seguir con el plan. Fernando, el líder, llamó a Luis, el violento, y le informó que había llegado el momento de ejecutar el plan de escape. En ese momento, Luis recurrió a sus trucos nuevamente y llamó al comandante de operaciones diciéndole: «Mira, ya terminamos y nos rendiremos, pero sé que nos tendrán en custodia durante mucho tiempo sin dejarnos comer. Así que, antes de entregarnos, queremos pizza. Tráiganos muchas pizzas, también para los rehenes». El comandante respondió: «De acuerdo, traeremos pizza para todos». Pero Luis puso una condición: debía ser pizza italiana auténtica de un restaurante específico que estaba lejos del banco, con la intención de retrasarlos el mayor tiempo posible. El comandante de operaciones aceptó la solicitud y le aseguró a Luis que traerían la pizza del restaurante que habían pedido. Luego, Luis cortó todas las comunicaciones con la policía. Él y el financiero Beto ordenaron a todos los rehenes que permanecieran acostados boca abajo, sin moverse, bajo la amenaza de disparar si alguien intentaba levantarse. Al mismo tiempo, Fernando y Sebastián reunieron todo el botín, lo colocaron en bolsas y lo lanzaron a través del túnel. Luis y Beto se unieron rápidamente al grupo en la sala de la bóveda. Antes de escapar, colocaron un trozo de tela con todas las armas utilizadas en el robo y luego dejaron algo parecido a una bomba en la entrada del túnel. Después, devolvieron el archivador a su lugar y descendieron inmediatamente por el túnel hacia sus botes inflables. Colocaron el botín en uno de los botes,
subieron todos al otro y se desplazaron a lo largo del túnel de alcantarillado hasta llegar al punto de salida que habían planeado. Cargaron las bolsas con el botín, subieron por una escalera y entraron directamente en la camioneta sin que nadie los viera. Después, se dirigieron a la casa, segura que ya habían preparado. Al llegar, guardaron la camioneta en el garaje y se apresuraron a encender la televisión para ver las noticias y comprobar si la policía los estaba buscando. Lo curioso es que, en ese momento, la policía aún no había entrado al banco. Los ladrones, relajados, miraban las noticias como si estuvieran viendo una película, esperando la reacción de la policía al descubrir lo que había ocurrido. Cuando llegó la pizza, el comandante de operaciones intentó comunicarse con Luis, pero todos sus intentos fueron inútiles. En ese momento, la policía se dio cuenta de que era hora de intervenir. El comandante ordenó al equipo de fuerzas especiales que irrumpiera en el banco y se preparara para cualquier enfrentamiento. Sin embargo, al ingresar al banco, no encontraron a nadie excepto a los rehenes. La policía estaba desconcertada. No podían entender cómo habían escapado los ladrones. Creyendo que tal vez los delincuentes se habían escondido entre los rehenes, detuvieron a todos hasta verificar sus identidades. Finalmente, tras un tiempo de búsqueda, encontraron el túnel detrás del archivador. Pero había un problema. Descubrieron algo que parecía una bomba. Esto los obligó a llamar al equipo de desactivación de explosivos, que determinó que era una bomba falsa. Mientras tanto, desde otro lugar, los ladrones seguían viendo las noticias y compartiendo el botín, disfrutando de su éxito. El botín era enorme, con un valor total de $19 millones. Después de dividir el botín, el plan era que cada uno siguiera su camino y no volviera a ver a los demás. Cada integrante tomó su parte, subió a su vehículo y se dirigió en una dirección distinta. Estaban felices, por supuesto, pero uno de ellos perdería su alegría rápidamente, y los demás serían perseguidos uno por uno. El primero en caer fue Beto, el financiero, cuya esposa sabía sobre el robo que había cometido. Un día, Beto notó que una de las bolsas no estaba en su lugar. Al revisarla, se sorprendió al descubrir que faltaban grandes cantidades de dinero. Cuando le preguntó a su esposa sobre las bolsas, ella respondió con frialdad: «Sí, tomé 5 o 6 fajos pequeños». Esos fajos equivalían aproximadamente a $300.000. Beto perdió la compostura y comenzó a gritarle: «Estamos tratando de mantenernos fuera del radar. ¿Cómo te atreves a tomar una cantidad tan grande sin avisarme? Nos van a descubrir por tu culpa». Exigió que devolviera el dinero, pero ella se negó. La discusión se intensificó hasta que Beto decidió cambiar el lugar donde escondía las bolsas dentro de la casa. Lo que Beto no sabía era que su esposa, furiosa, iría inmediatamente a la comisaría de policía a denunciarlo, temiendo que él la traicionara y se llevara todo el dinero con una amante. Irónicamente, su arresto fue causado por los celos. Por otro lado, Beto siempre había sido leal a su familia y nunca había considerado abandonarla. Durante el interrogatorio, se negó a revelar la identidad de sus compañeros, pero, con la ayuda de su esposa y otras pruebas como el rastreo de teléfonos móviles, se identificaron a los otros 4 miembros de la banda. Se emitieron órdenes de arresto, y aunque cada uno había tomado un rumbo diferente, al final todos fueron capturados y llevados a juicio. Lo curioso es cómo atraparon al líder, Fernando. Fue detenido en su tienda de campaña en medio de un paraje remoto en las llanuras de Argentina. Luis, el violento, fue capturado en su país natal, Uruguay. Sebastián fue el más fácil de atrapar, pues lo encontraron en su propia casa. Sin embargo, las autoridades nunca lograron recuperar el botín, ya que ninguno de los ladrones confesó su ubicación. A pesar de ello, los 4 recibieron condenas de prisión que oscilaron entre 9 y 15 años. Ninguno cumplió su sentencia completa. Por su buen comportamiento,
Fernando y Sebastián fueron liberados después de solo 2 años de prisión, seguidos de arresto domiciliario. En cuanto a Luis y Beto, sus condenas fueron más largas debido a sus antecedentes criminales. Luis fue sentenciado a 6 años y Beto a 8 años. El motivo de estas sentencias reducidas fue que las armas utilizadas durante el asalto no eran reales. Antes de huir, los ladrones colocaron las armas sobre la tela en la bóveda, pero resultaron ser armas falsas de plástico. Todo el robo y la toma de rehenes se llevó a cabo con armas de juguete. Esto marcó una gran diferencia, ya que un asalto armado tiene consecuencias legales mucho más graves que un asalto sin armas. Finalmente, los clientes afectados fueron compensados por el banco y las compañías de seguros. La historia se convirtió en un documental y una película, pero hoy la hemos contado sin añadir nada extra.